Emergencia nacional en la frontera. Administración Trump cancela importante aplicación usada por más de 1 millón de migrantes para sus trámites. Lo vamos a analizar en minutos. Además, comienzan las redadas migratorias prometidas por el presidente Trump. ¿Cuenta usted con expediente criminal? Bueno, le vamos a decir para qué escenario debe prepararse. Y además, los ojos de la economía se sitúan sobre las primeras acciones tomadas por el presidente. ¿Serán de impacto para todos los bolsillos? La respuesta en esta edición, que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias siempre por sintonizar nuestras ediciones de Enfoque Nueva Inglaterra. Les saluda con mucho gusto José Rivera Adroet. Vamos directo al primer tema de hoy porque ya Estados Unidos cuenta con su presidente número 47. Minutos después de jurar al poder, Donald Trump procedió a firmar más de 100 órdenes ejecutivas, muchas de ellas con impacto migratorio directo. Por ejemplo, declaró una emergencia nacional en la frontera, acabó con el derecho a asilo, reinstauró el programa Quédate en México y acabó mediante firma de orden ejecutiva con el derecho por nacimiento a la ciudadanía para madres migrantes indocumentadas que den a luz en suelo estadounidense. Algunas de estas acciones inmediatamente fueron demandables en el tribunal y se encuentran en discusión judicial en diferentes partes de Estados Unidos con una sola intención, impugnarlas. Sin embargo, hay mucho que discutir al respecto. Para ello, esta tarde nos acompaña Elena Olea, vicedirectora de los programas de la organización Alianza América. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elena. Muchas gracias por la invitación. Su primera reacción como líder migratoria a lo que han sido estos primeros días del presidente Trump al poder, con el enfoque en lo que ha hecho sobre la materia migratoria. Bueno, lo que hemos visto es una avalancha de medidas que se han tomado para dar la impresión de que hay cambios en la política migratoria. Algunas de estas acciones o instrucciones que están contenidas en órdenes ejecutivas no necesitaban hacerse mediante una orden ejecutiva, pero lo que el presidente está tratando de enviar es un mensaje de cambió la situación en la frontera, tanto así que, por ejemplo, el día de ayer emitió una proclamación diciendo que oficialmente la frontera estaba cerrada. Esta proclamación es un acto simbólico, es un mensaje que busca enviarle a otros países, a las personas en la ruta migratoria y en la opinión pública en general. Entonces lo que vemos es algunas acciones, muchas de ellas claramente ilegales, inconstitucionales, contrarias a las obligaciones internacionales que tiene Estados Unidos, respecto de las cuales, por supuesto, vamos a ver litigios que cuestionan esas medidas. Algunas otras no tienen ninguna consecuencia y es para tratar de darle a la opinión pública que algunas cosas cambiaron de manera sustancial y probablemente no lo van a hacer, y también le está tratando de enviar unos mensajes a los países, sobre todo latinoamericanos, en términos de los cambios en la política migratoria y lo que se les viene. Algunas de estas órdenes ejecutivas, usted muy bien lo ha remarcado, van a entrar en vigor no inmediatamente, quizás en un término de días. Una de ellas, de hecho, acaba de ser bloqueada por un juez, ¿no? Lo hablamos de la ciudadanía por nacimiento, que se iba a estar estableciendo en 14 días, pero pues ya esto por el momento y solo por el momento pues ha sido detenido. ¿Cuál de todas las órdenes ejecutivas, Elena, le preocupa más a los líderes migratorios como usted, de las que tienen efecto inmediato? Yo creo que la más importante es la declaratoria de la emergencia en la frontera. Esto de dejar consagrado que la inmigración representa una amenaza para la seguridad nacional, que justifica enviar miembros de las Fuerzas Armadas a proteger la frontera, va a tener gravísimas consecuencias para la población inmigrante. Es un discurso que ahora se convierte en política pública y que va a tener consecuencias que lleva a las personas a tomar decisiones, a buscar rutas más peligrosas, a poner en riesgo su vida. Vamos a ver más muertes y fallecimientos, y es un despilfarro de recursos, además. Otra de las acciones busca intervenir mediante memorando. El presidente dice haber autorizado a las agencias migratorias a entrar a iglesias, a escuelas, a hospitales, con el propósito de ejecutar arrestos a personas que estén siendo buscadas por las autoridades. Para quien nos está sintonizando en este momento, Elena, ¿el gobierno federal tiene total facultad de abrir las puertas de una iglesia y esposar a alguien dentro de la iglesia, o depende de una autorización? Bueno, es que es muy importante volver sobre ese punto. Las acciones de las autoridades
migratorias tienen algunos estándares de debido proceso. No se puede ingresar a un lugar si no existe y no se tiene una orden judicial firmada con la cual se está yendo a buscar a esa persona. Y por eso es absolutamente fundamental que las personas conozcan sus derechos. Y ahora, en este nuevo escenario en que no hay lugares protegidos como las escuelas, como los lugares donde se practican las religiones y los hospitales o centros de salud, todas las personas a cargo de esos lugares van a tener que adquirir la formación, entender cuáles son los derechos y tener creados, establecidos y bien aceitados protocolos para manejar este tipo de situaciones si la patrulla fronteriza buscara entrar a una iglesia. Lo otro que es preocupante es la zona gris, el parqueadero, el camino de ingreso. Y ahí es donde la solidaridad, el acompañamiento de otros miembros de la comunidad que tengan resuelta su situación migratoria o que sean ciudadanos va a ser absolutamente crítico. Nosotros somos parte de la sociedad estadounidense, no estamos solos, esto nos afecta a todos y a todas. Otro memorando que se estuvo presentando y compartiendo desde el punto de vista del Departamento de Justicia con otras agencias federales busca darle facultad a agentes del FBI, de la DEA, del ATF e incluso alguaciles a intervenir y buscar información de migrantes que esté en data biométrica, que entre muchas otras informaciones tiene que ver con, en verdad, las huellas dactilares de los migrantes. ¿Usted entiende que esto infringe algún derecho para estas personas, para estos inmigrantes? ¿Aquí se está violando con esa autorización alguna ley? Sí, sin duda alguna. Nuevamente, esta es una medida que se sabe que es ilegal, que lo que se está buscando hacer aquí es probar hasta dónde la justicia va a estar apegada a la Constitución y a las leyes, a la presunción de inocencia y a muchas otras normas que garantizan los derechos de la ciudadanía, y vamos a ver la respuesta judicial frente a este intento de convertirnos en sospechosos por el solo hecho de no haber nacido en este país. Estaremos muy atentos a lo que ocurre. Mientras tanto, Eliana Olea, gracias por habernos acompañado. Ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias. Cómo no. Bueno, amigos, no hay duda de que el inicio de la administración Trump mantiene en vilo a miles de migrantes con peligro inminente de deportación debido naturalmente a su estatus y a sus antecedentes. ¿Cómo responder a este tipo de operativos y redadas que ya han comenzado en diferentes partes de la nación? ¿Y hasta dónde llegan los derechos de los inmigrantes que se vean afectados? Bueno, para discutirlo con nosotros esta tarde se encuentra la licenciada Janet Moreno, experta en Derecho Migratorio. Licenciada, no hablábamos desde el año pasado, así que feliz año para usted y gracias por acompañarnos. Feliz año para ustedes también, un gusto como siempre. Su primera reacción, quisiera comenzar con eso, a estos primeros 6 días en el poder, especialmente con lo que ha hecho Trump en materia migratoria. Claro, bueno, días difíciles para la comunidad migrante, pero días de mucho trabajo donde ya hemos visto abogados, organizaciones sin fines de lucro, grupos pro migrante, pues haciendo la batalla, como era de esperarse, en contra de cada orden que este presidente impone y va a seguir imponiendo. ¿Cómo se sacude el derecho migratorio con las acciones que ya ha tomado el presidente, y principalmente por la firma que le ha estampado a las diferentes acciones ejecutivas? Porque todavía en el Congreso pues hay proyectos que están en debate. Claro que sí. Bueno, órdenes ejecutivas son órdenes que todos los presidentes tienen derecho a firmar, pero este presidente Trump, como siempre, hace uso excesivo de esas facultades y trata de hacer promulgaciones que van en contra de la Constitución y que están totalmente fuera de esa capacidad de esa orden ejecutiva, como ya lo hemos observado. El impacto de dichas órdenes, bueno, depende del área que afecte. En materia del Departamento de Seguridad Nacional y de emergencia de la frontera, yo creo que son las áreas más fuertes y las áreas donde sí puede haber algún cambio un poquito más drástico de parte de la administración, que sí le permite ese tipo de orden ejecutiva. Justamente antes de comenzar esta entrevista, licenciada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que un juez acaba de bloquear lo que es una de esas órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, específicamente la que va a eliminar el derecho por ciudadanía a las personas que nazcan y que por parte de familias que, ¿verdad?, tengan todavía asuntos pendientes con las autoridades migratorias. ¿Cómo usted recibe esa noticia y si es o no un anticipo de la lucha legal que se va a dar en los tribunales con muchas de estas órdenes ejecutivas que ha estado firmando el presidente Trump?
Así es, creo que vale la pena también compartir noticias de esperanza, noticias positivas, porque si bien es cierto, la administración que le impresionó en el 2016 fue muy dura en materia de inmigración, la ventaja de esta nueva administración es que, pues si bien es cierto, ellos tienen más experiencia, también los grupos pro derecho de inmigrantes, los grupos pro derechos civiles y humanos están más listos y tienen más recursos para la batalla. Prueba de ello es esa demanda federal que se interpuso ante juez federal el mismo día en que él ejecutó la orden para tratar de determinar el derecho de ciudadanía para aquellos nacidos en territorio de Estados Unidos, con padres sin papeles, padres sin documentos o padres que tuvieran algún tipo de estadía temporal, como algún tipo de visado de trabajo, de estudiante o de turismo. Entonces, pues comparto la felicidad y comparto el mensaje de esperanza y de que la lucha continúa y estamos listos en cada uno de nuestros ámbitos para proteger los derechos de los migrantes. Rápidamente sobre ese tema, licenciado, ¿usted anticipa con su conocimiento en el derecho que ese asunto es puntual, el del derecho por ciudadanía, va a llegar ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Bueno, el gobierno va a seguir insistiendo. Seguramente vendrá algún otro tipo de acción por parte del gobierno de Trump, seguramente porque es parte de su agenda, pero recordar que ese derecho emana de la Constitución y para que realmente pueda haber algún tipo de modificación, tendrá que pasar muchos niveles, empezando por el propio Congreso, que deba de tener la mayoría para que apruebe alguna reforma en materia constitucional que afecte los derechos de personas nacidas en Estados Unidos y aparte tendrá que ser confirmado por los estados dentro del territorio americano. Entonces es un largo camino judicial en caso que el gobierno insista en continuar con ese tipo de acciones. Licenciada, quiero dedicar los próximos 4 minutos que le restan en la entrevista a guías, a recomendaciones para aquellos migrantes indocumentados, quizás con problemas de la ley o antecedentes criminales, se le puedan dar en medio de todo este marco de operativos que hemos estado viendo a nivel nacional, pero también, por ejemplo, hace unos días en East Boston se realizaron arrestos. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar para evitar generar miedo y temor en estas familias migratorias, licenciada? Claro que sí. El perfil de las personas que hemos estado observando que si ya se han ejecutado arrestos son personas con antecedentes criminales, personas que cometieron delitos serios como felonías o delitos menores que tengan que ver con violencia, uso de narcóticos, distribución, uso de violencia, a violencia doméstica, a delitos en materia de violencia sexual y física. Entonces, esas son las personas que están siendo blanco actualmente, pero claro que puede haber arrestos incidentales. Entonces, conozca sus derechos. Si usted está en el lugar equivocado, desafortunadamente, si usted vive con alguna persona a la que migración esté buscando y si usted no tiene papeles, si usted no tiene ningún caso pendiente ante corte o ante migración, guarde silencio, no admita ninguna información, tampoco mienta, no entregue información y documentos falsos y pida hablar de inmediato con un abogado en caso que sea arrestado. Es importante que usted esté preparado y que comparta teléfonos de abogados de su confianza con su comunidad o familia y que también maneje sus recursos muy bien y tenga alguien que tenga acceso a sus recursos financieros en caso que se tenga que meter algún tipo de defensa de inmediata para prevenir una deportación express. Pero también el grupo de personas que están también muy preocupadas es de las personas que tienen caso en corte o caso pendiente ante la oficina de asilo. A ese tipo de personas, mi recomendación es inmediatamente identifíquese, diga soy residente permanente o soy residente condicional para los que tienen residencia condicional o tengo caso de asilo pendiente y tengo mi próxima corte en tal fecha y aquí está el documento que lo comprueba. Les pedimos que porten en sus celulares su documento de notificación de su próxima audiencia o el documento de su acción se llama Notice of Action en inglés o notificación de caso I-797 que indica que tiene un caso pendiente ante la oficina. Eso es lo más rápido para que migración rastree esos números, rastree su número de extranjero y sepa que realmente hay un beneficio pendiente. Pero nuevamente, migración tiene toda la discreción de arrestar a personas. En 30 segundos, licenciada, sabemos que Massachusetts es un estado que le permite licencia de conducir a personas indocumentadas. Dentro de todo este marco de lo que está ocurriendo, usted como experta en derecho migratorio, ¿le recomienda a algún segmento dentro de la comunidad migratoria que se abstenga de manejar por las condiciones que estamos viendo en este momento? Bueno, absolutamente. A los que no cuentan con licencia, sí.
prohibidísimo manejar, usen Uber, taxi, cualquier medio, eviten manejar a toda costa. Los que sí tienen licencia, ¿verdad? De todas formas, verifiquen muy bien ese vehículo. A veces que falta registro, a veces que no sirve una luz, a veces que por cuestiones de que el carro tiene algún tipo de defecto, son parados y pueden ser puestos en custodia de inmigración. Así, evitar manejar para los que no tienen licencia y para los que sí tienen, pues con mucho cuidado, y también verifiquen que tu vehículo esté al margen de la ley en todos aspectos. Bueno, guía de sumo valor, licenciada, gracias por compartirnos esa información tan valiosa. De nada, mucho gusto como siempre. Poco más de 6 días lleva en el poder Donald Trump y ya anunció, por ejemplo, que tan pronto como para el 1 de febrero va a destruir completamente la economía de Canadá y de México por haber abierto las fronteras y traficado drogas hacia Estados Unidos. ¿Cómo lo va a lograr, según él? Pues imponiendo tarifas del 25% también, a lo que se espera provoque pues problemas en compañías que se vayan a Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser los impactos económicos de esa y otras medidas firmadas por el presidente? Bueno, vamos a discutirlo esta tarde con el economista Daniel Cuesta, a quien antes le damos las buenas tardes y las gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y gracias a toda la bella audiencia por tenerme en este programa. Con estas medidas que ha anunciado el presidente, ¿ya podemos decir que ha comenzado a ejecutar su plan económico, economista? Totalmente. Estas medidas literalmente acaban de darle pie a esa agenda económica donde todos nosotros de alguna u otra manera estamos mirándola, pero no solamente la vamos a mirar, también es muy posiblemente que vamos a tener un impacto económico en el bolsillo si no se lleva de una manera congruente. Y lo que estamos viendo es que va a ser un impacto económico que puede desatar un efecto dominó en la economía. Estamos en el marco de una inflación. Usted como economista ya está hablando de un impacto en los bolsillos. Ese impacto, de la manera que usted lo está describiendo, parece no ser tan positivo, ¿verdad? Definitivamente. Voy a hacer un pequeño desglose de esta situación. Imagínate que ahora mismo van a subir. Cada vez que se suben o estamos hablando de aranceles a esta magnitud, hay un efecto que impacta al ciudadano de a pie, porque a eso agreguémosles la agenda emigratoria que está conectada de una o de otra manera a la industria, a todo lo que es la economía. Vamos a hablar un poquito. Va a pasar que va a haber una dilatación de productos o industrias que por lo general la mano del hispano, con papeles o sin papeles, son los que están haciendo. La construcción, el servicio hotelero, el servicio de restaurante, es un impacto que hoy en día emocionalmente, al sacar estas dos áreas, tanto los aranceles como el impacto de la agenda migratoria, causan un caos emocional en el hispano, en salir a trabajar, en ir a comprar más, que lo vamos a recibir en el bolsillo a la hora de que esto vaya trascendiendo. ¿Por qué? Porque imagínate, van a haber productos que no van a llegar a tiempo. Por ende, ese dueño de negocio va a tener que buscar, o ese dueño de esta factoría va a tener que buscar otro grupo para trabajar. Van a subir los precios. Todo esto contrae un efecto dominó. Entonces, tenemos que tener en este momento, yo lo veo como una parte muy trascendente en todo lo que va a pasar en la economía. Cuando se habla de un impuesto de aranceles del 10%, economista, a países como Rusia y China, podríamos ver precisamente lo que usted acaba de decir, que ellos reciban ese impuesto, pero que lo traspasen al consumidor y entonces el que pague los platos rotos, como dice el refrán, a fin de cuentas sea el ciudadano de a pie, como usted y como yo, por ejemplo. Totalmente. Eso, imagínate, vamos a hablar también de que estos aranceles se incrementan para impulsar a que aquí en Estados Unidos puedan literalmente recrear o procrear en esta industria, tener más trabajo y todo esto. Sí, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Claro. Si hoy en día tenemos una población que es literalmente la mano del trabajo, lo voy a decir así, en la parte industrial, en la parte hotelera, en cualquier otra parte, son los latinos y los hispanos. Entonces, hay un efecto dominó que, vuelvo y repito, nos va a afectar en la economía y no tenemos una bolita mágica para saberlo, pero entendemos de lo que este impacto puede causar. Definitivamente no va a ser positivo, sino negativo en el bolsillo de cada uno. Ese es el impacto de las puertas hacia afuera del gobierno. Sin embargo, hay también un interés
de crear lo que es un departamento de eficiencia gubernamental que se espera también esté teniendo cierto impacto dentro de lo que es la empleomanía, ¿no? Y el aparato gubernamental de los Estados Unidos. Usted como economista, cuando ve ese interés de establecer un departamento de eficiencia, ¿a qué le viene a la mente inmediatamente? ¿Le vienen, por ejemplo, despidos? ¿Reducción de personal? Yo veo reducción de personal, veo despido y veo aquí un factor que se llama tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar para poner toda esta agenda en fuerza? Pero en ese interín de ese tiempo que hay que facturarlo, va a afectar la economía, va a afectar nuestro bolsillo. Y yo creo que el despedir, el volver a contratar, no es tan fácil armar este complejo tan grande en tan poco tiempo para que no nos afecte. Entonces, es una realidad, es lo que está allá afuera y vamos a tener que asumirlo. En el último minuto que nos queda, Cuesta, usted por todo lo que hemos visto entiende que estas medidas, lejos de impactar positivamente el bolsillo del ciudadano de a pie, parecen ser orientadas para beneficiar a los grandes intereses. Mira, como todo, yo creo que para mí sí lo es, pero hay medidas que se pueden tomar, que pueden ir gradualmente tomarse con un plan de contingencia. Pero las medidas tan fuertes, unas a la misma vez o varias a la misma vez, a eso agrégale la agenda, vuelvo y digo, la parte migratoria, claro. Lo veo como que va a causar un impacto al principio, pero al final vamos a ver la luz en el camino al final del túnel. Vamos a estar muy pendientes del curso que continúe teniendo, ¿no? La consecuencia de estas medidas que se comienzan a implementar. Mientras tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros, economistas. Siempre es un placer. Gracias. Amigos, no es secreto, la recién llegada de la administración Trump ha comenzado a materializar muchas de sus promesas y políticas migratorias. Buscan enfrentar la situación con mano estricta, manteniendo las redadas y el control fronterizo como planes de precisamente los pilares de ese plan. Esto sin lugar a dudas deja a millones de migrantes atrapados en una profunda incertidumbre, con las manos cruzadas en muchos casos sin saber qué futuro les espera a ellos y a sus familias. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.